aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré, aunque haya oscuridad con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice, no hay justo que tú hayas desamparado, eres pan para el hambriento y el necesitado. Quiero contarles que han sido semanas maravillosas, pero he estado conversando con diversas personas y hay una constante en medio de sus conversaciones o de las conversaciones que he podido escuchar, y es que a veces hay situaciones difíciles en la vida de las personas y a veces hay situaciones que son plenamente placenteras en la vida de las personas. Y a veces cuando uno va en el camino se da cuenta de que hay cosas que uno quiere y hay cosas que uno necesita. A veces uno está caminando por la calle, ¿verdad? Y de repente quisiera encontrarse un rollito de billetes de $100 cuando vas caminando y de repente te tropiezas y ¡ay! Y estabas tú solo, no hay más nadie y te consigues y de repente cuando agarras así, ¿ves? ¿Qué será esto que para ti es un rollito de billetes de $100 allí? ¿Verdad? Hay gente que pues le gustaría y quiere que eso le ocurra y eso es bueno, ¿verdad? Es maravilloso poder vivir eso. Y también a veces cuando uno va caminando, mientras va pensando en lo que quiere, cónchale Señor, que me consiga un rollito de billetes de $100 y que lo pueda utilizar para lo que necesito, y eso es una de las cosas que uno quiere, pero también en medio de esa caminata uno va pensando en lo que necesita. Y empiezas a pensar, bueno, yo necesito esforzarme más, yo necesito un mejor empleo, yo necesito cambiar mi manera de vivir, yo necesito arreglar estas cosas en mi vida, yo necesito hablar con mi hijo tal cosa, yo necesito pues comunicarle a mi esposo, a mi esposa tal cosa. Y uno va caminando, ¿verdad?, en el transcurso de la vida pensando en esas dos cosas. La primera en la que quiere, lo que todos queremos, ¿verdad? Y la segunda en lo que necesitamos. Entonces, eso es lo que quiero compartirte el día de hoy, y que hay cosas que nosotros queremos y otras que necesitamos, y hay una pregunta allí. ¿Quiero o necesito? ¿Y tú qué piensas? ¿Sí? ¿Cuál será más importante de estas dos? ¿Lo que quiero o lo que necesito? Eso es algo que vamos a descubrir juntos, porque, ¿saben algo? A veces nosotros vamos por la vida queriendo que todas las cosas nos sucedan y que nos sucedan cosas buenas. Todo lo bonito, todo lo chévere, todo lo amable. ¡Wow! Sería fabuloso, ¿verdad? Que no tenga ningún inconveniente, que nadie se me atraviese, que el metro venga vacío, ¿verdad? Cuando yo me monte y tenga aire acondicionado y vayamos, ¿verdad?, rápido, que no tenga retraso, ¿verdad? O cuando vamos en el carro, bueno, que no haya cola, que no llueva, porque mira, imagínate, de Altamira a Chacao uno se tarda 1 hora y media nada más para llegar cuando está lloviendo, o cuando estás allí y vienes o vas a algún lugar y piensas, bueno, sería fabuloso que cuando llegue lo que voy a buscar lo consiga rapidito y no tenga que estar caminando de lugar en lugar para poder encontrarlo, ¿verdad? Y entonces uno piensa tantas cosas y así vamos por la vida. Y Dios también nos deja en su palabra ese regalo hermoso, ¿sí?, de poder contestarnos esta pregunta. Y esta pregunta, ¿y tú qué piensas?, se las hacía a ustedes, pero también se la hice al Señor, se la hice a Dios. ¿Por qué? Porque estaba en una situación, Señor, yo quiero esto, pero necesito esto. Y llegó el punto en el cual llegué a esta conclusión y hice esta pregunta. Bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas de lo que yo necesito, Señor? ¿Y tú qué piensas de lo que yo quiero? ¿Qué piensas tú? Porque a veces no involucramos a Dios en esas cosas, ¿verdad? Yo no sé si usted lo ha involucrado, pero yo soy uno de esos que no lo involucro mucho en eso. Pero si te das cuenta, hay una historia maravillosa que quiero compartir con ustedes, y eso está en Hechos capítulo número 16. Pero antes
de comunicarte esto que creo que Dios quiere que hable el día de hoy para todos nosotros, es importante que entendamos que vamos a hablar de un personaje. Y este personaje es Pablo, ¿sí? Pablo es un hombre que fue llamado por Dios desde antes de que naciera. Bueno, en ese caso, en ese entonces se llamaba Saulo, y Saulo, ¿qué hacía? Saulo tenía gran celo por la ley de Dios. Saulo era una persona comprometida con la ley, era una persona comprometida con Dios, pero no había entendido quién era Jesucristo. Y entonces, bueno, va camino, ¿verdad?, a Damasco, y entonces se consigue con ese Dios al cual cambia y transforma su vida. ¿Sí? Antes perseguidor de la iglesia porque creía que lo que estaba diciendo no era lo correcto, ¿verdad? Pero en medio de eso se encuentra con el Señor y hay una transformación en su vida. Luego de que ocurre esta transformación, bueno, o en medio de la transformación, Dios le habla a un hombre llamado Ananías y revela lo que va a ocurrir con Saulo. Y eso es lo que quiero que iniciemos la historia allí. Entonces, cuando vamos a Hechos 9, le dijo, versículo 15, dice, el Señor le dijo, esto a Ananías, ¿no? El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces es maravilloso ver cómo este Saulo, cuando se encuentra con el Señor, está en una casa, está ciego, está ayunando, luego viene este hombre Ananías, ¿verdad?, que iba a orar por él por instrucción de Dios, pero Ananías tiene prejuicios y está allí, y entonces el Señor tiene que decirle, mira, aunque tú lo veas que es un malandro, aunque tú lo veas así todo altivo, aunque tú lo veas así todo complicado, ¿verdad?, quiero decirte que necesitas ir, aunque a ti no te guste, aunque a ti no te agrade, aunque a ti no te parezca, tú tienes que ir porque Él es un instrumento que yo escojo, ¿verdad? Y lo voy a utilizar para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, ¿sí? Y cuando Él cumple ese propósito, entonces te vas a dar cuenta, Él se va a dar cuenta de lo que le voy a mostrar cuando vea lo necesario, ¿sí?, que es padecer por mi nombre. Entonces, ese es el Saulo del que vamos a hablar. Bueno, pasa la historia, ¿verdad? Saulo está allí, se convierte, Pablo, aparece Bernabé, vive su proceso, ¿verdad?, de transformación, y llegamos más adelantico en el libro de Hechos, llegamos a Hechos capítulo número 16. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo en Hechos 16? Pablo lo que está haciendo es cumpliendo el propósito que se le dijo a Ananías. Pablo sale y está predicando la palabra de Dios, hace un primer viaje misionero, ¿verdad? Comunica la palabra de Dios, la buena noticia a gentiles, a reyes, ¿sí? Hace todo esto, pero luego hace un segundo viaje misionero y ahí es donde caemos en Hechos 16. Entonces, en Hechos 16, el versículo 1 dice, Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que era de padre griego. Si es de padre griego, eso quiere decir que era gentil. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, en ese segundo viaje que Pablo está predicando, está compartiendo, ¿verdad?, con los creyentes, está evangelizando, se consigue en una ciudad en Listra, y se consigue con un joven llamado Timoteo.
Y Timoteo está allí, ¿verdad? Y bueno, y conoce a su madre, que es judía, y sabe que su padre es griego, al parecer tiene una relación con ellos, y conoce que la gente de Listra habla bien de Timoteo. Mira, aunque es un joven que se comporta, es un joven de buen testimonio, es un joven que es fiel, es un joven que es idóneo, y bueno, se consigue allí, de modo que Pablo, ¿qué hizo? Identificó a Timoteo, y ¿qué hizo? Mira, Timoteo, yo quiero que te vengas conmigo a este viaje. Y entonces, ¿qué pasó? Agarró y se llevó a Timoteo, ¿verdad? Habló con la mamá, me imagino, con su abuela, con su padre, y se fueron. Luego, ¿qué hicieron? Versículo 4 de Hechos 16. Luego fueron, ¿a dónde? De ciudad en ciudad. ¿Y qué estaban haciendo? Enseñando. ¿A quiénes? A los creyentes. ¿Y qué le estaban enseñando? A que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Entonces fíjense qué es lo que está pasando aquí. Pablo toma a Timoteo, se lo lleva a un viaje, ¿verdad? Y fueron de ciudad en ciudad. ¿Qué tenían que hacer? Le enseñaban a los creyentes las decisiones que se habían tomado, ¿verdad? En el concilio de Jerusalén, les enseñaban esas decisiones, les enseñaban la palabra de Dios, la buena noticia. ¿Y qué hacía eso? ¿Cuál era el resultado de que le enseñaran? Las iglesias se fortalecían ¿en qué? En su fe. Entonces, por eso es tan importante que nosotros estemos abiertos y dispuestos ¿a qué? A ser enseñables. Porque tu fe y mi fe no se va a fortalecer a menos que nosotros estemos dispuestos a aprender. Todo cambio, toda transformación comienza en el aprendizaje. Cuando éramos niños, bebés, veíamos a los demás caminar y ¿qué hacíamos nosotros? Tratábamos de imitarlos y nos levantábamos y nos caíamos y llorábamos hasta que llegó el punto en el cual nos pudimos mantener en pie y nuestros padres y nuestra familia todos celebraron porque nos pusimos de pie. Y cuando celebraron y gritaron y aplaudieron, nos asustamos tanto que nos caímos. ¿No? ¿A usted no le pasó eso? Bueno, eso pasó con mis hijos. De hecho, tanto es el tema del aprendizaje que yo recuerdo que uno de mis hijos no caminaba del todo. Ella se paraba y no caminaba porque no se sentía seguro. Entonces, si tú le agarrabas aquí atrás en la camisa, ¿sí? Comenzaba a caminar, porque este estímulo nada más se sentía seguro y comenzaba a caminar. Entonces, cuando todo empieza por el aprendizaje, fíjense lo que hace un padre, ¿no? Agarró y en medio de la familia se nos ocurrió algo. Y usted sabe esas pincitas para guindar ropa, ¿sí? Entonces agarramos y cuando se paraba, agarramos y le pusimos una pincita de esa. Y ella sentía, mi hijo sentía que alguien lo estaba agarrando. Y entonces, ¡shum!, se iba corriendo. Y iba solo, ni siquiera se daba cuenta de eso. ¿Por qué les cuento esto? Porque el aprendizaje es así. Pablo está tomando a un joven y lo está invitando a un viaje. Timoteo no estaba enseñando nada, solamente estaba ahí viendo. ¿Cuál era el objetivo de Pablo al llevárselo? Que él viera, que él aprendiera, que él estuviera allí. Probablemente en algún momento le iba a llegar el tiempo a Timoteo de hacer lo mismo y probablemente también Pablo le puso una pincita como mi hijo para que él pudiera seguir adelante. Pero si se dan cuenta,
el ver, el oír y el entender las decisiones que se tomaron en el Concilio de Jerusalén fortalecía la fe de los creyentes. Y al fortalecerse la fe de los creyentes pasaba algo. ¿Cuál era el fruto de eso? ¿Cuál era el fruto? ¿Están aquí? ¿Hey? ¿Aló? El número de creyentes aumentaba. Entonces es importante que nosotros podamos ¿qué? Fortalecer nuestra fe. ¿Para que haya más gente? No. Necesitamos fortalecer nuestra fe. ¿Para qué? Para que naturalmente nuestra fe dé un fruto. Fruto de arrepentimiento, fruto de transformación de nuestras vidas, fruto de un mayor compromiso con el Señor. Y cuando eso ocurre, naturalmente nosotros vamos a ir, le vamos a predicar a la gente, sin sin ser de forma autoritario, ¿verdad? Sino que nazca de una respuesta natural, ¿sí? Natural. ¿Y por qué les comento todo esto? Porque bueno, esto hasta aquí suena maravilloso. Estas son las cosas que uno quiere, ¿verdad? O me imagino yo que el apóstol Pablo quería y las que necesitaba. Y entonces Pablo se fue a un viaje. A veces nosotros creemos que los viajes son en línea recta, ¿sí? Todo el tiempo. Pero miren lo que pasó aquí, sigue. En este segundo viaje misionero del apóstol Pablo, él sale y él tiene una dirección. ¿Sí? Sale ahí Jerusalén, toma Antioquía, Tarso, ¿verdad? Y ahí en Antioquía pareciera que él tenía un enfoque, él iba hacia Cilicia, él iba hacia arriba, él iba hacia el norte, iba derecho. Pero de repente ocurre algo que cambia la dirección de su viaje. ¿Sí? Fíjense lo que dice más adelante en Hechos 16. Dice, luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia. ¿Sí? Es esa que estaba ahí arribita. Ahí arribita. Ellos estaban pasando por allí, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Ellos estaban caminando por ahí. Y fíjense algo, dice, el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Les había impedido ¿qué? Que predicaran la palabra ¿dónde? En la provincia de Asia en ese tiempo. Entonces nos damos cuenta que allí ellos tenían un objetivo, ellos se estaban moviendo, ellos estaban predicando, pero el Espíritu Santo les dice, mira, no, ahí no es tiempo de predicar. Y ellos ¿qué hicieron? Se quedaron sentados allí y dijeron, bueno, vamos a esperar que el Espíritu Santo nos diga entonces a dónde debemos ir. Es lo más lógico desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Todos pensaríamos eso. No hagamos nada porque no queremos hacer nada sin que el Señor nos guíe. Eso es lo que nosotros pensamos en la iglesia. Pero fíjense que ese no era el pensamiento de Pablo. Si se dan cuenta y continuamos la lectura, ¿qué dice el versículo 7? Luego al llegar a los límites con Misia, y esa no es Jacinta, ¿qué hicieron? Se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia. ¿Y qué hicieron? Se encontraron que de nuevo el Espíritu de Jesús les impidió ir allí. Qué tremendo eso, qué interesante. ¿Alguna vez tú te has encontrado en un camino y llegas y miércoles te das cuenta que no puedes pasar y tienes que cambiar tu dirección? ¿Alguna vez te ha pasado? Entonces tienes que cambiar la dirección y va a ir a otro lado, y cuando llegas a ese lugar te das cuenta que también se presenta un obstáculo, y ¿qué haces? Necesariamente tienes que cambiar de dirección. Entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo está permitiendo en la vida de Pablo y Silas que esto está ocurriendo, ¿sí? Y tendrá sus motivos, ¿no? Pero fíjense qué hicieron. Versículo 8, así que siguieron su viaje por Misia
hasta el puerto de Troas. ¿Sí? Siguieron ahí. Si me pones el mapa otra vez, eso fue lo que pasó. Mira, llegaron a Derbe, Iconio, Listra, no pasaron, no para allá, Antioquía de Pisidia, y luego llegaron a Troas. Ahí llegaron, ahí, en el puerto ahí. Llegaron ahí caminando, ellos estaban caminando, se nos cerró la puerta aquí, bueno, vamos a seguir por aquí. Se nos cerró la puerta aquí, bueno, vamos a seguir por aquí. Y ahí llegaron a Troas. Ahora, ¿qué podemos nosotros aprender de esto? Hay varias cosas, pero solamente voy a mencionar 3. Fíjense que Pablo y Silas no se detuvieron. Y a veces nosotros cuando conseguimos obstáculos, ¿qué hacemos? Nos detenemos. ¿Nos detenemos a qué? Nos detenemos a pensar. ¿Y cuál es la primera pregunta que viene? ¿Será que esto es de Dios? Porque si no se está dando, entonces esto probablemente no es de Dios. Entonces son las cosas que nosotros pensamos, ¿verdad? Como buenos cristianos, fieles, amantes del Señor. Pero fíjense que si nos damos cuenta en esta escritura, esa no es la actitud que nosotros debemos tener. ¿Y por qué no tenemos que tener esa actitud? Ya te voy a decir por qué. Porque ya Pablo sabía cuál era su propósito. Había un propósito mayor que el obstáculo. Y entonces ellos dijeron, bueno, si no nos dejan predicar aquí, no vamos para otro lado. Y si no me dejan predicar en otro lado, ¿para dónde voy? Me voy para otro lado. ¿Cuál es el objetivo de Pablo? Predicar. Ese es su propósito. Y entonces, ¿qué está haciendo? Si no puedo cumplir el propósito aquí, lo cumplo en otro lado. No se paró, Señor, ¿será que de verdad tú quieres que yo predique? ¿A usted no le ha pasado eso? Señor, ¿tú de verdad quieres que yo haga esto? Porque yo veo obstáculos por todos lados. ¿Tú de verdad tú quieres que yo haga esto? Y fíjense que Pablo y Silas no se pararon en eso. ¿Por qué? Porque ellos tenían claro cuál era el propósito mayor que ellos tenían de parte de Dios. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos aprender de esto? Debemos enfocarnos en nuestro propósito mayor y no estar tan temerosos y no estar tan a la incertidumbre. Señor, ¿será que sí o será que no? ¿Será que de verdad yo debo hacer esto? Fíjense qué pasó. Fíjense que no es el diablo quien pone los obstáculos. Porque esa es la otra. Cuando vemos obstáculos decimos, no, eso es del diablo. Ese es el diablo, ese es el enemigo que se está metiendo porque no quiere que yo cumpla la voluntad de Dios. Esas son las cosas que a veces nos ponemos en la mente. Pero fíjense aquí que en este pasaje era el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo era como esas rueditas de la bicicleta, ¿sí?, que nos ayudan a estabilizarnos, porque el Espíritu Santo es como esa zanja por el cual el agua cuando cae se va guiando, ¿verdad? Entonces, cuando vemos todo esto, nos damos cuenta que en las buenas causas vamos a encontrar obstáculos. En las buenas causas vamos a encontrar obstáculos. ¿Por qué? Porque Pablo, ¿qué quería? Pablo quería una buena causa. Quería predicar, quería que la gente se convirtiera al Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos aprender nosotros? En las buenas causas tú vas a conseguir obstáculos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con los obstáculos? ¿Entiendes tu propósito mayor y vas a seguir respondiendo a ese propósito mayor a pesar de los obstáculos? Esa es la buena pregunta que Dios nos hace hoy. Y la tercera cosa que podemos aprender de estos pocos versículos es que Pablo y Silas siguieron adelante. No se detuvieron. Yo no sé si, en mi familia tenemos varios intentos con este negocio que tenemos, de emprendimiento, que se volvió empresa y después se volvió emprendimiento porque echó para atrás otra vez. Pero hemos estado caminando en eso. A veces tú no has querido emprender algo y te consigues tantos obstáculos que al final dejas eso ahí.
yo no me voy a meter en eso porque Dios no quiere que yo haga eso. ¿No te ha pasado? Sí, a mí me ha pasado. Yo no sé si a usted le ha pasado. Bueno, esa palabra es para ti. Mira, necesitamos aprender de Pablo y de Silas. ¿Por qué? Porque ellos entendieron el propósito mayor que había, porque ellos entendieron que a pesar de que era una buena causa, iban a encontrar obstáculos, pero a pesar de los obstáculos, ¿qué hicieron ellos? Siguieron caminando, siguieron avanzando. Entonces, ¿Dios qué nos quiere decir, queridos amigos? Sigue avanzando. Los obstáculos van a estar, pero sigue avanzando. No te detengas, sigue avanzando. Y aquí nos encontramos en ese punto de quiero y necesito. ¿Qué quiero? Quiero que todos los planes que tengo y las rutas que tomo no causen dolor y no tengan obstáculos. Eso es lo que uno quiere. Bueno, eso es lo que yo quiero, ¿no? ¿Usted se identifica conmigo en eso? Sí, eso es lo que yo... Mira, me voy a comprar un apartamento, pero entonces cuando vas a comprar el apartamento, de repente, no, que falta un papel, no, que tal cosa, no, que el otro se echó para atrás. Y uno dice, Dios mío, pero ¿será que tú quieres que yo compre ese apartamento o no? Nos hacemos la pregunta, ¿verdad? Y Dios no se mete en eso. Dios lo que está son cosas logísticas que están pasando. Sigue adelante. Sigue adelante. Y entonces, nosotros como hijos de Dios, como personas, pensamos en esto, ¿no? Que todos los planes que tengo y las rutas que tomo no causen dolor y no tengan obstáculos. Pero fíjense lo que necesito. Necesito los procesos para que Dios siga perfeccionando su obra en mí. Eso es lo que yo necesito. Por eso, yo quiero esto, que no ocurra nada, pero la verdad es que necesito que Dios continúe su obra en mí y Él va a permitir procesos para perfeccionar esa obra. Entonces nos encontramos ahí en la primera encrucijada, ¿no? Continuando con la historia, pasa algo bien particular. Ellos siguieron adelante, pero llegaron al puerto. Si pones el mapa te das cuenta que hay mar ahí, pues. Entonces llegaron ahí, me imagino, bueno, aquí no podemos seguir adelante, no podemos seguir caminando, ¿para dónde vamos? Y entonces, bueno, me imagino que en la mente de Pablo y de Silas estaban recalculando, Señor, ¿para dónde vamos? Ya no podemos seguir caminando. Y entonces se encontraron con esto, versículo 9 de Hechos 16, dice, esa noche Pablo tuvo una visión, puesto en pie un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamó a predicar la buena noticia allí. Entonces, ¿qué pasó en Troas? Ahí el GPS comenzó recalculando, ¿sí? Recalculando. Y entonces, ¿qué pasó? Dijo Pablo y Silas, bueno, vamos a descansar aquí y mañana veremos qué vamos a hacer. ¿Qué pasa esa noche? Hay un sueño, ¿verdad? Y se aparece un hombre macedonio, ven, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y bueno, me imagino que Pablo comparte la visión con Silas, después que se despierta, mira Silas, me conseguí un hombre. ¿Y cuándo? Si estábamos durmiendo, no, en una visión. Me conseguí un hombre y este hombre me dijo, pasa a Macedonia. ¿Sí? Y entonces, y dijo que lo ayudáramos, yo creo que tenemos que ir a Macedonia. ¿Qué piensas tú? Y me imagino que hubo una discusión entre Pablo y Silas, ¿verdad? Mira, yo creo que sí, eso será de Dios, no será de Dios, sí, bueno. Mira, el asunto es, hermano, que yo no sé si es o no es, pero ¿qué hicieron? Decidieron salir de inmediato hacia Macedonia. Ahí no pusieron vellón, ahí no consultaron con los ancianos de Troas, ahí pues la Biblia no dice nada de eso, solamente que ellos tomaron la decisión de salir de inmediato a Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios los llamaba a predicar la buena noticia allí. Entonces, cuando uno está recalculando, si uno está atento, va a haber una señal. Y uno tiene que estar atento a esa señal.
Ahora, esa señal va a ser significativa solamente cuando. ¿Cuándo va a ser solamente significativa? Cuando nosotros tomemos una decisión. Mientras tanto, no va a ser significativa. Es una señal y ya. Ay, ¿sabes qué? Anoche como que soñé que estaba en tal lugar y hablando con fulanito de tal y diciéndole tal cosa. Yo no sé, ¿a ti no te pasa esos sueños que son como medio raros? ¿Verdad? Yo no sé. Y uno le pregunta, y bueno, ¿y eso más o menos por qué? ¿Tienes algo pendiente? No, porque sabes que he estado orando, porque yo creo que necesito hablar con tal persona, con esta persona y arreglar un asunto, pero yo no sé, yo creo que esas son cosas mías. Esa es la señal. ¿De qué? De que tienes que hacer algo. O a lo mejor viene otra persona y te dice, cónchale, fulanito te mandó saludos. Y es la persona con la cual tú tienes que resolver algo. Pero uno como no está pendiente de eso, ay sí, ay yo tengo que resolver algo con él, pero es que estoy tan ocupado aquí, bueno, después lo llamo. Y esa es la señal. No estamos atentos de la señal. Y a veces cuando está la señal, que uno le dice, Señor, si tú quieres, así en oración, Señor, si tú quieres que yo haga esto, por favor, dame una señal que ocurra que comience a llover todos los días a las 3 de la tarde. Y entonces, llevas 4 semanas lloviendo todos los días a las 3 de la tarde y tú no has tomado la decisión, chico. Y el Señor dice, bueno, ¿y qué más quiere? Mira, he tumbado árboles, he llenado los ríos, se han desbordado. ¿Y tú qué estás esperando para tomar la decisión? Eso no fue lo que tú pediste. Yo me imagino a Dios así con nosotros. Entonces, fíjate todo eso, ¿no? Y la señal es importante que la tengamos y respondamos, pero ojo, no vamos a salir corriendo, sino que ellos ¿qué hicieron? Ellos reflexionaron en eso, ellos lo evaluaron y después llegaron a la conclusión, yo creo que Dios nos está llevando para allá, vamos a darle. Inmediatamente tomaron la decisión y siguieron. ¿Y cuál es la tercera cosa que vemos en Pablo y Silas? Siguieron en movimiento. Siguieron en movimiento. A veces tú y yo nos quedamos varados solamente porque no estamos claros, tenemos temor de meter la pata. Nos quedamos pegados en eso. Esa es la verdad. Y bueno, y no, tú sabes, es que la verdad es que yo quiero honrar al Señor, pero es que no estoy claro, ¿verdad? Y tú sabes, y miércoles, y si meto la pata, no, mejor yo me voy a quedar aquí tranquilito, ¿verdad? Y bueno, que el Señor venga y mande un profeta, una cosa, para que me diga qué es lo que yo tengo que hacer. Y el Señor así como, más o menos ya no te dio una señal y ya no hay un propósito mayor en tu vida, o sea, tienes que moverte, ¿sí? Entonces, fíjense lo que está pasando y lo que nos está enseñando Dios a través de Pablo y Silas. ¿Qué es lo que está diciendo? Nos está diciendo, hey, decide y muévete. Decide y muévete. Decide. Señor, es que tú no has visto mi decisión, tú no has visto mi situación. Sí, yo he visto tu decisión, por esa razón decide y muévete. Tú te acuerdas de Moisés, tú te acuerdas del pueblo de Israel, tú te acuerdas que llegaron a un punto que se encontraron en el Mar Rojo, tú te acuerdas de eso. Y tú te acuerdas cuando Moisés clamó, Señor, ¿y ahora qué haremos? ¿Y cuál fue la respuesta en Éxodo 14? Dile al pueblo que marche. Señor, pero tú no estás viendo que hay un mar ahí, que marche ¿para dónde? Si atrás viene el ejército del faraón y nos van a matar todito. ¿A dónde vamos a marchar? Aquí no hay nada para dónde agarrar. Dile al pueblo que marche, porque Dios es experto en eso. Dile al pueblo que marche, ¿para dónde? Para adelante, dale. Está como mi camioneta, que no retrocede, puro para adelante. Se dañó el retro y bueno, es puro para adelante. Excelente eso. Entonces eso, mire, yo antes me hubiese puesto triste por eso. Pero esa es la señal de Dios para mi vida. Yo dije, Señor, muéstrame qué tengo que hacer en este momento de mi vida. Se dañó la camioneta.
¿Y qué es lo que le pasó a la camioneta? No retrocede. ¿Cuál es la señal de Dios? Dale para adelante, mijo. No retroceda. Dale para adelante. No retroceda. Esa es la señal de Dios. Esa es la señal de Dios. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos para adelante. ¿Qué nos está diciendo Dios a todos nosotros como familia? Vamos para adelante. Vamos para adelante. ¿Sí? Ahora, fíjense que a veces uno se pega tanto a las cosas que yo para retroceder la camioneta ahora tengo que ser como una moto. Abro la puerta, pongo el pie y la empujo para atrás para poder estacionarla, ¿no? Entonces, en ese momento, uno se ríe ahorita, pero o sea, ahí hay algo más profundo. Si tú quieres de verdad escuchar la voz de Dios, mira, tú eres el único que quieres retroceder. Yo con mi pie afuera, pero es que tengo que estacionar la camioneta. Bueno, pero es que a veces en la vida tú te comportas así. Tú eres el único que quiere retroceder. Yo quiero que tú vayas adelante. Yo te he dicho que tienes que ir de victoria en victoria, de gloria en gloria. Yo te he dicho que te senté junto conmigo en lugares celestiales. Yo te he dicho que sigue, que yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo te he dicho que seas fuerte y valiente. Pero tú eres el único que quiere retroceder. Entonces a veces nos encontramos todos nosotros abriendo la puerta de la camioneta y empujándolo con el piecito para atrás para retroceder. Y Dios se queda, mi hijo, pero es para adelante, no es para atrás. Y esa es la señal de Dios para nuestras vidas, hermanos. Pero nosotros nos enfocamos, bueno, y ahora no puedo retroceder y esa broma y tal. Mis hermanos, recalculando, Dios quiere que avancemos, Dios quiere que avancemos. Entonces, ahí nos encontramos nuevamente en lo que quiero y en lo que necesito. A ver, ¿qué quiero? Quiero tener la ruta completa, los detalles y el plan perfectamente descrito de lo que va a pasar, para así controlarlo y sentirme seguro. Eso es lo que yo quiero. Señor, dime, tú me vas a decir en qué camioneta me voy a montar. Tú me vas a decir a qué hora me tengo que ir. Sí, Dios puede hacerlo, pero Dios está enfocado en un propósito mayor. Ya te dio una instrucción, ya te dijo lo que tienes que hacer. Si Dios te dijo, tienes que hacer una empresa, hazla. Señor, ¿cómo? No sé, pero camina y hazla. Camina y hazlo. Eso es lo que Dios quiere. Pero nosotros no, señores, que empezamos a sacar cuentas y no, y que tú sabes, y que lo otro, y que... Fijándonos en los obstáculos. Entonces, fíjense que ¿sí están aquí conmigo? ¿Sí? No pareciera, pero bueno, yo sigo adelante. Entonces, fíjense, tú y yo queremos eso, queremos tener la ruta completa, los detalles, el plan perfectamente descrito de lo que va a pasar, para así nosotros controlarlo y ¿qué más? Y sentirnos seguros. Pero lo que necesitamos es descansar en Dios, quien tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. ¿Qué es eso? Dependencia, mi hermano. Nosotros aquí podemos decir, no, nosotros dependemos de Dios. Sí, pero en tu día a día, en las cosas que Dios ha entregado en tu mano, en la empresa, en la familia, en los hijos, en el empleo, en lo que administras, en tu propia vida. ¿Sí? En todas esas cosas necesitamos fe para descansar en Dios y seguir avanzando, seguir avanzando, seguir avanzando. ¿Sí? ¿Sí están conmigo? A ver, si están conmigo, dígame. Ah, eso lo pueden entender, ahora sí. Entonces, si los estás entendiendo, te estás respondiendo en tu cabeza o quizás estás meditando, oye, ¿qué es lo que quiero y qué es lo que necesito? Esa es la idea. Si vamos a seguir adelante en este proceso, vamos a darnos cuenta que hay algunos ejemplos. Y esto sí me gustaría que lo pusieran allí. Hay algunos ejemplos que nosotros podemos tomar a la hora de entender qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que necesitamos. Vamos a verlo en Hebreos 11, hay varios. Dice, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que le agradaba a Dios.
Entonces Enoc, ¿qué hacía? Enoc simplemente se encargaba de agradar a Dios. Ese era su propósito. Enoc nunca hizo eso para que Dios se lo llevara y no hubiera muerte. Enoc lo que hizo, yo tengo que agradar a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Se lo llevó. Buenísimo. Vamos a ver otro ejemplo. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Pero Dios le da una palabra de cosas que no han sucedido aún. ¿Y usted qué hace? Esas son cosas mías. Pero fíjate Noé, ¿qué hizo? Ahí está claro, en obediencia a Dios. Y nunca había llovido. Y Dios le dijo, va a haber un diluvio. Y nunca había llovido. Ese es el mejor escenario, pero te volviste loco. Ese es el mejor escenario. Pero fíjense bien, ¿qué está diciendo? En obediencia a Dios. Versículo 8, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera otra de que él le daría por herencia. ¿Se fue a dónde? Se fue sin saber. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Tener todo el plan descrito. Vas a subir, vas a marcar el 0, vas a bajar ahí, te vas a encontrar un señor, así como Ananías, te vas a encontrar un señor del metro, ¿verdad? Alto, en la planta baja, en la oficina que dice metro, luego de eso más adelantico te vas a conseguir una señora que está moviendo un carrito, entonces esa señora del carrito tú le tienes que preguntar hacia dónde tienes que ir y ella te va a decir que tú tienes que bajar a la derecha y luego entrar y quieres todo descrito y Dios no es así muchas veces. Dios lo que quiere es que cumplas el propósito mayor. Y entonces, ¿qué pasó? Él escuchó a Dios y se fue. ¿Para dónde va? No sé. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió ¿cómo? Por fe, pues era como un extranjero que vivía en carpa. Eso es lo que cruzan el Darién también, ¿viste? Viven en carpa. Yo creo que eso se pueden agarrar los muchachos para irse por ahí. Pero bueno, entonces, prometió, vivió por fe, pues era un extranjero en carpa, lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Ahí está el modelo. 11, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de que ser estéril y demasiado anciana, para añadirle un poquito más. Ella, ¿qué hizo ella? Fíjense bien, ¿qué hizo ella? Creyó que Dios cumpliría su promesa. Ahora, la pregunta es, ¿tú estás creyendo que Dios va a cumplir su promesa? La que te dio y la que te dio a ti en particular. Ese es un punto importante que nosotros tenemos que resolver. Sí, vamos a ver más ejemplos. ¿Cuánto tiempo tengo aquí? Ay, Dios mío, voy más rápido. Dice, fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos Jacob y Esaú bendiciones para el futuro. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso le mandó que se llevaran los huesos cuando ellos salieran. 23. Fue por la fe que cuando Moisés nació, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor a desobedecer la orden del rey. Porque ellos, si se daban cuenta, iban a morir. ¿Sí? Fue por la fe que Moisés, cuando fue ya adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los placeres momentáneos del pecado. Entonces, fíjense bien qué es lo que está diciendo Dios aquí. Está diciendo, mira, hay cosas que tú quieres, pero hay cosas que tú necesitas. Hay cosas que tú quieres, pero yo te voy a pasar por un tamiz para que puedas vivir las que tú necesitas. Seguimos adelante y ya vamos terminando. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿quiero o necesito? Vamos a ver qué quiero. Quiero esperar que se me diga qué debo hacer cada día. Eso es lo que yo quiero. Yo pararme en la mañana, Señor, tu misericordia se renueva cada mañana para mi vida. ¿Qué es lo que quieres que yo haga hoy?
Pero ya va, ya hay una instrucción, ya hay un propósito mayor. Avanza y camina en eso. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Necesitamos involucrarnos a cumplir ese propósito mayor y estar atentos a los cambios en el proceso. ¿Sí? O sea, fíjense que Pablo y Silas no se pararon a esperar la instrucción. Ellos siguieron, ¿por qué? Por el propósito mayor. ¿Cuál era? Predicar la buena noticia. En su caso, ellos predicaban. Aquí no, el Espíritu Santo no los impidió. Para allá. ¿Qué vamos a hacer allá? No sé, vamos a esperar la respuesta de Dios. No, siguieron predicando en otro lado. ¿Por qué? Porque ellos se guiaron por el propósito mayor. Y yo creo que nosotros a veces nos quedamos estancados en nuestras vidas, en nuestras familias, inclusive en la iglesia. ¿Por qué? Porque no entendemos el propósito mayor. Y si tú no entiendes el propósito mayor, te vas a quedar parado. Por eso es que Pablo y Silas entendieron el propósito mayor y constantemente se movieron. ¿Cuál es ese propósito que Dios tiene contigo? ¿Qué es lo que Dios te pidió que hicieras? ¿Cuál es el plan que tienes? Sí, y aquí sigo adelante para ir ya terminando. Proverbios 16:1 dice algo que tú y yo necesitamos tener claro. Y dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. ¿Qué está diciendo allí? ¿El plan correcto viene de Dios? ¿El plan correcto viene de Dios? ¿Eso es lo que está diciendo allí? Pues no. Ahí lo que está diciendo es que nosotros podemos hacer nuestros propios planes, pero no es el plan, es la respuesta correcta. ¿Viene de dónde? De Dios. Entonces, yo tengo que hacer el plan y se lo presento a Dios. Señor, ¿qué opinas tú de esto? ¿Tú crees que yo debo hacer esto? Y ahí en tu comunión con Dios, tú vas a identificar sí, no, tal vez, quizás, ahora sí, no es tiempo, espera, avanza, dale. Y entonces, de esa forma es que tú y yo vamos a seguir adelante, vamos a seguir en movimiento. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es tu plan? Si Dios viniera hoy y se presentara a tu vida y tuvieras la oportunidad de recibir de Dios todo lo que tú crees que necesitas y consideras, y Dios te hace esta pregunta, ¿cuál es tu plan? Yo quiero bendecir lo que tú vas a hacer. ¿Cuál es tu plan? ¿Tendrías una respuesta? ¿Tienes un plan definido para proponerle al Señor? Bueno, Señor, yo quiero hacer esto y esto. Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta del Señor? La respuesta correcta. Bueno, me parece muy bien que puedas hacer esto y esto, pero de esta manera. ¿Sí? Y la otra pregunta que quiero dejarte, si tú le has presentado un plan al Señor, ¿cuál fue su respuesta? ¿Qué te dijo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Sí? Entonces, pensemos en esto, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que tú y yo estemos estancados. Y ahora sí termino, vamos a hacer unas pequeñas aplicaciones. Vamos a ver qué dice aquí. Después de pensar en todo esto, de reflexionar en todo esto, fíjate, hay 4 cositas que podemos hacer. Lo primero, sujeta lo que quieres a lo que necesitas y de esa manera alcanzarás ambas. Sujeta lo que quieres a lo que necesitas. ¿Sí? Yo quiero esto, pero primero voy a hacer lo que necesito. Y lo que quiero se va a dar. Sigue. Número 2. Ten presente el propósito mayor y podrás seguir adelante a pesar de los obstáculos. Filipenses capítulo número 2 es claro. Cuando habla de Jesús, dice, por el gozo
que Jesús vio, ¿qué hizo? Soportó la cruz. ¿Qué es la cruz? Muerte, dolor. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús? Vio más allá de la cruz. La pregunta es, ¿tú estás viendo más allá de tu cruz? ¿O solamente estás viendo solamente el sacrificio? No, tenemos que ver más allá, hermanos, tenemos que ver más allá. ¿Qué más dice? 3, debes moverte por el tramo de la ruta que tienes y confiar que Dios irá completándola cuando sea necesario. Señor, ¿para dónde avanzamos? Dale por ahí. Ajá, y después hay una encrucijada, o a la derecha o a la izquierda. Dale, cuando llegues ahí, seguramente, o antes de que llegues ahí, o cerca de que llegues ahí, Dios te va a decir para dónde tienes que agarrar. Nando, pero tú me estás diciendo que yo tengo que vivir la vida que como vaya viniendo vamos viendo. No, de ninguna manera. Por eso te estoy diciendo que tú necesitas tener un plan, que tú necesitas presentárselo al Señor, pero que probablemente Dios no te va a dar toda la respuesta, el plan completo, porque tú no vas a tener la capacidad de entenderlo todo y probablemente te vas a abrumar porque vas a tener un plan tan grande que tú vas a decir, no, este plan es demasiado grande y yo no lo voy a poder cumplir porque no tengo la capacidad, Señor. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Te lo muestra por partes. ¿Para qué? Para que tú estés animado y puedas seguir adelante y puedas seguir caminando. ¿Y cuál es la cuarta cosa que nosotros necesitamos aplicar en nuestra vida? No te detengas a esperar la instrucción diaria. Muévete y está atento a cuando llegue. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, hermanos. Y cuando vivamos de esa manera, entonces vamos a ver que nuestras metas, que los propósitos que Dios ha puesto en nuestra vida, que esa idea que está resonando en tu cabeza de hace meses, de años, no ha ocurrido no porque Dios no quiere, sino porque no has tomado la decisión. Porque Dios quiere que la hagas. Pero como no has tomado la decisión, no te puede mostrar el paso que sigue. Entonces, mis queridos hermanos, les vuelvo y les repito, ¿quiero o necesito? ¿Vamos a vivir en el quiero o vamos a aceptar lo que necesitamos? Esa es la pregunta que Dios quiere hacernos el día de hoy y que también quiere hacernos pensar. ¿Qué piensas tú? ¿Hasta cuándo vas a vivir pensando en lo que quieres? ¿Y cuándo vas a aceptar lo que necesitas? Eso es lo que Dios nos está diciendo. Dios nos ha llamado a su gloria, nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo, nos ha puesto, sí, como un instrumento de reconciliación. Mira, es cierto, que ahí está, no, mira, Él es el Todopoderoso, Él nos bendice, nos da la vida, la salud, miren, nos dio todo, nos dio a Cristo. Y eso quiere decir que ya tenemos que terminar. Gracias. Entonces, ¿por qué no oramos? Mira, tu futuro va a depender de cómo veas tu presente, no tu pasado. Los temores, los errores del pasado son pasado. Pero hoy Dios te da la oportunidad de decidir por tu futuro y decirte, mira, estoy aquí frente a ti para que me muestres tus planes. Y Dios dice que nuestros pensamientos no son como sus pensamientos, pero yo no voy a identificar eso hasta que le presente mis pensamientos a Dios. Si yo no le presento mis pensamientos a Dios, entonces no voy a entender que sus pensamientos son más altos. Probablemente tú estás pensando en comprarse una casita de $5,000, pero Dios no quiere darte una casita de $5,000, sino de $40,000. Porque sus planes son mayores de los que tú crees, piensas o sueñas. Porque a veces nosotros vemos nuestros recursos y somos escasos. Decimos, Dios no quiere eso. No, Dios no quiere que me meta en tal cosa. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque aquí tienen un servidor que había pensado así toda su vida. Pero Dios, ¿qué dice? Nando, yo quiero darte más. Este espacio que nosotros tenemos aquí
ha sido por pura fe y no nos he sostenido. Todo lo que tienes en tu casa, toda la salud que tienes, toda la vitalidad que tienes, no te es suficiente. Y soy capaz de darte más, dice Dios. Porque mis planes no son como tus planes, ni mis pensamientos como los tuyos. Entonces, queridos hermanos, yo creo que es tiempo de que oremos y nos arrepintamos y renunciemos. De verdad, de verdadita, de verdadita, de verdadita. Y podamos decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque no me había entrado en la cabeza ni en el corazón esto, que tú tienes planes de bien y no de mal para darme un futuro y una esperanza, y que mis pensamientos no son como los tuyos. Yo me he enfocado en lo que quiero y no he visto, Señor, el proceso que tú has permitido en mi vida, todo lo que he necesitado, con el único propósito de fortalecer mi fe. Para que cuando mi fe vaya en aumento, yo con mayor libertad pueda decir a esa montaña que está allá adelante, que se llama Ávila: muévete de aquí y échate allá, y se moverá. Señor, yo te doy gracias por mis hermanos. Pero Padre, yo te pido que en nuestros corazones tú los mudes, así como mudaste el corazón de Saúl. O sea, que cambies el corazón en un instante, para que nosotros podamos responder a tu palabra, para que nosotros podamos responder a tu amor, para que nosotros podamos aceptar la identidad que tenemos como hijos tuyos, Señor, que somos reyes, que somos sacerdotes, y no solamente de palabras, sino que nuestro comportamiento sea así, Señor. Que entendamos que somos portadores de la verdad y que no haya temor en nuestras vidas de poder comunicarla con respeto, pero comunicarla al fin. Señor, ¿cuántas veces nos has preguntado: ¿qué quieres? Y a veces nos hemos puesto a hablar de cosas tan superficiales. Pero aún cuando te presentamos estas cosas tan superficiales, tú nos invitas, Señor, a transitar por un camino que va formando tu carácter en nosotros. Y por esa razón hoy tenemos una familia espiritual llena de dominio propio. Hoy tenemos una familia espiritual con fe. Hoy tenemos una familia espiritual con ánimo. Hoy tenemos una familia espiritual llena de gozo y de alegría. Hoy tenemos una familia espiritual, Señor, que puede ver las cosas desde la perspectiva del cielo y no de la tierra. Hoy tenemos una familia espiritual que cree profundamente que el que prometió cumple y que no cambia. Hoy creemos profundamente, Señor, que tenemos una familia espiritual que está moviéndose constantemente para que se cumpla ese propósito mayor que has puesto sobre nosotros, que es ir y hacer discípulos, que es predicar tu palabra, que es bautizar, que es enseñar, que guarden todas las cosas, pero también que es vivir una vida de testimonio, una vida limpia, una vida santa, una vida que tiene errores, pero que también tiene la oportunidad de confesar pecados y ser limpiados y ser restaurados día tras día, porque tu misericordia se renueva cada mañana para nosotros. Somos esa familia. Somos una familia de esos que no retroceden, sino de los que avanzan para preservación de la vida. Somos una familia que no se rinde fácilmente, que se va hasta el fin y que está dispuesta a entregarlo todo porque cree que el que la llamó es aquel que la sostiene. Eso es lo que somos. Y por eso, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Por eso nos alegramos y nos gozamos. Y por eso tomamos tanto tiempo, Señor, para poder entender las cosas.
Señor, gracias por ese amor tan grande. Señor, gracias porque tus promesas nos hacen permanecer en pie. Y tú vendrás, un día vendrás y pronto está y nos encontraremos contigo y reinaremos contigo. Ya estamos gobernando, pero reinaremos juntos contigo. Señor, hoy te damos gracias porque hoy nos estás diciendo: hey, muévete, muévete, habla, cree, confía, muévete. No te quedes, no te detengas, sigue avanzando. Y por eso te damos gracias, Señor. Y te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Realmente nos has dado un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre tiene autoridad en los cielos y en la tierra. Y en esa autoridad del nombre del Hijo de Dios, de Jesús, yo quiero pedirte que hagas algo. Yo me acuerdo de un amigo del líder Jair, se llama Leonel Portillo, maracucho. Qué risa ese muchacho, ese hombre. Y él dice que él recibió a Cristo, que él predicaba y él compartía las 4 leyes a la gente. Y un día, leyendo las 4 leyes, se dio cuenta y dijo: Leonel, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y comenzó a predicarse él mismo, porque él se había dado cuenta que aunque predicaba la palabra de Dios, nunca había recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Y entonces Leonel agarró y comenzó: Leonel, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y sabes, no lo puedes disfrutar, Leonel. ¿Por qué? Porque estás separado, estás muerto en delitos y pecados. Pero ¿sabes algo, Leonel? Jesucristo es la provisión de Dios para ese pecado, para que tú puedas vivir y experimentar esa vida plena y abundante que tienes en tu vida. Y Él mismo. Pero ¿sabes algo, Leonel? Se decía Él mismo: necesitas recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Y tú sabes lo que hizo Leonel? Te voy a decir lo que hizo. Agarró y se puso la mano a la cabeza. Dijo: Leonel, repite conmigo. ¿Y sabe lo que dijo Leonel? Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y ahí oró. Y él mismo, él solo. Y recibió a Cristo. Y luego se paró, le dio gloria a Dios, porque un alma más había recibido al Señor. Ese es mi amigo Leonel. Dios lo bendiga, está en Estados Unidos. Claro, él no lo cuenta así, es maracucho y los chistes y la broma. Eso es un show de escuchar a Leonel. Pero yo quiero pedirte que hoy hagamos eso como casa. Yo no sé si lo quieras hacer, pues solamente te puedo invitar, no te puedo obligar. Pero ahí donde estás, hagamos lo que hizo Leonel. Pon tu mano en la cabeza y dice, en mi caso va así Nando, pero dices tu nombre. Nando, hoy decido recibir la identidad que tengo de hijo de Dios. Hoy renuncio a todo pensamiento de muerte, de tristeza, de pobreza y de escasez. Y hoy decido abrazar las promesas que Dios me ha hecho, de que soy un hijo amado, de que estoy completo en Él, de que estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, y que hoy soy un instrumento de reconciliación.
nada ni nadie me podrá separar de tu amor en Cristo Jesús. Y hoy, a pesar de que en algunos momentos no tenga fuerzas, tu palabra dice que tú le das fuerzas al que no tiene ningunas. Y hoy, a pesar de que he vivido momentos de enfermedad, tú dices, tu palabra, que tú moriste por todos nosotros y que por tus llagas hemos sido sanados. Así que yo hoy renuncio a toda enfermedad y decido vivir en la fe del Hijo de Dios. Hoy soy lleno de su Espíritu. Hoy estoy convencido de que esta buena obra que Dios ha comenzado en mi vida, la perfeccionará hasta el día que Él vuelva. Y hoy decido estar alegre, contento, porque sé que aquel que entregó su vida por mí volverá y me encontraré con Él para reinar por la eternidad. Hoy bendigo mi vida, bendigo mi familia, bendigo mi iglesia, bendigo la obra de Dios en mi vida. Y hoy declaro en el nombre poderoso de Jesús que todo lo que Dios ha propuesto para mí se cumplirá en el sí y en el amén a cada una de sus promesas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Eso es lo que va a pasar con nosotros, familia.